María Teresa Romero, que nos acaba de traer la cuota de harina del mes. Día de la tradición. Mes. Pero además, le quiero mostrar... Contá todo, ¿qué es ese paquete? Le quiero mostrar, parate que lo voy abriendo. Los dólares acá, bajo el colchón. No, mirá lo que es esto. Esto es forma de festejar la tradición. No, Además, chicos. Yo que... ¡Qué es una... Che, no. Acá se labura la cremona con jamón crudo. Con jamón crudo. No. De la panadería La Mariposa. Esto cotiza en bolsa, ahora lo vamos a... Yo que no como harinas hace 2 semanas. Hoy es irresistible. ¿Cómo te hacen perder Tere, la te línea? fuiste mundial, Tere, te fuiste mundial, dirían los jóvenes. Parate, Juli, que yo le podés sacar una foto y mandarle a Juli para que la publique, porque no se vio bien. Para que la mire nomás, no para que coma, ¿no? Vos decís que Juli no pasó la prueba por no comer la chía y el arándano. Claro. Pero ya le dieron. Teresa se apiadó de su calor. Gracias, Tere, muy atenta, gracias. Obvio que no vamos, vos también sos parte de comer eso, porque siempre ella nos deja las comidas y se va. No, vos compartí con nosotros hoy. Las relaciones de consumo también son para compartir, para celebrar, para acompañarse. Bueno, ustedes eso es lo hacen que... mucho por todos los trabajadores y muchas por gracias. Nuestro pueblo. Muchas gracias. Entonces... Sos de las que valora este proyecto. Escúchame, hoy estuvimos hablando muy cercanamente a todo lo que nos conlleva tanto. Se habló de las compras en el exterior, cómo afecta a lo propio. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Recién Agus presentó un video que seguramente vos lo viste fuera de micrófono, donde el referente más importante, el dueño de Mercado Libre, preocupado porque no estaba vendiendo y salió casi a plantear una cuestión nacionalista, ¿no? Tremendo, sí. Es uno de los principales proveedores en esta relación de consumo digital que tenemos y en estos tiempos de globalización, donde en una cantidad muy elevada de oportunidades este señor justamente aprovechó para llevar agua para su molino, tratando de no reconocer cuál era el vínculo la cremona, chicos. Queríamos verla en vivo. La cremona de la mariposa. Para que la gente vea del otro lado el nivel de la cremona que trajo. Para mí terminamos con la desnutrición. No. La acabo. No, ¿qué dijiste que tiene jamón crudo? Jamón crudo. Está rellena con jamón crudo. Es mortal. No, chicos, te zarpaste. Después hacemos un video cortándola. Sí. Perdón, retoma. Yo le dije, me hago responsable y le dije a Julián que la ponga igual a la foto, por más que no estemos en tema. Por supuesto. Pero tiene que ver, pero hay una gran falacia en lo que está planteando este hombre, porque él tampoco produce nada. Él es intermediario entre el que consume y los que producen, pero te cobra por eso. Exactamente. Claro. Por eso, como cobra, es parte de la relación de consumo. ¿Y quién lo dictaminó? La Corte Suprema de Justicia. Porque tuvimos que hacer muchas veces reclamos, justamente porque se quiere desentender cuando el paquete no llega o llega o no es lo pedido. O no es lo pedido por distintos tipos de errores o de deficiencias dentro de su sistema, ¿no es cierto? Bien. Entonces es donde nos tenemos que empezar a dar cuenta que necesitamos involucrarnos como consumidores. Lo mismo pasa con estas empresas que tienen las plataformas digitales y que son extranjeras, y entonces ¿por qué tienen más beneficio? Y porque nosotros no paramos de consumir. Nos tentamos fácilmente, ellos tienen estudiado en el mercado nuestros hábitos de consumo, y entonces ahí apretamos el clic y estamos dejando caer nuestro sistema también nacional, ¿no es cierto?, de ver la posibilidad vamos a decir, tratar de poner otros mecanismos para el consumo. Claro, de no caer tan rápido, decís. Claro. No estar ahí tan vulnerable a todo lo que se nos presenta. Claro, tienen el conocimiento de nuestros hábitos. Claro. Por este Big Data del que hablamos siempre. Exacto. Donde todos los consumidores lo hacen muy fácil, pero después trae consecuencias muy graves. Y sobre todo los trabajadores.
Bien. Exacto. Me hiciste acordar que quiero hablar con Agus y Cami un día, y voy a aprovechar cuando estés vos. ¿Cómo el Hamani es el nuevo alcalde de Nueva York? Mamdani. Sí. Bueno, leí un artículo cómo trabajó el tema de preferencias, Exacto. redes y territorio. Mira. Sí, Mirá, sí. interesante. La influencia que tienen, y justamente los influencers también, Sí. que tratan de aconsejar cosas que después perjudican al consumidor. Bueno, ¿sabés qué? Sumado a eso, ya que nombraste al alcalde de Nueva York, en China, por ejemplo, con esto de los influencers y cómo impacta lo que dicen en la gente que los consume, pusieron que no haya streamings o influencers hablando sobre temas que no saben. O sea, si yo hablo de abogacía, tengo que ser abogada. Si yo soy, no sé, politóloga, tengo que hablar de política. Para evitar, si soy médica, de medicina y no alguien externo a la medicina que opine sobre eso. Es buen punto, ¿eh? Lo que pasa es que también para nosotros va en contradicción con lo que es la libertad de opinión, la libertad de prensa y la libertad de expresión, ¿no es cierto? Nosotros tenemos opinión propia sobre distintos temas, la diversidad de temas en las que nos podemos expresar. Ahora, vender es otra cosa. ¿Por qué? Porque en esta relación de consumo, en la oferta, justamente, está la especialidad del que vende. Claro. El que te intenta hacer que vos seas la otra parte en esta relación de consumo. Entonces es un especialista y te va a dar otras características para que el consumidor crea por el principio de buena fe y adquiera ese producto. Ana, bien, tocaste un punto grave. Perdón si te sacamos del tema, pero el fin de semana se me ocurrió ver un producto para diabéticos, un manual de comidas. Ajá. Entonces empezaron a llover, pero a llover, propuestas de toma esto que te resuelve el tema del azúcar. Digo, ¿quién se hace cargo si yo compro eso y no cumple legalmente? No, re peligroso. Por eso se me dio esa impresión. Por eso, Walter, vos en este programa propusiste hacer la columna de defensa del consumidor, porque necesitamos educar, transmitir conocimientos y además informarle a nuestros compañeros el tema de los riesgos y las consecuencias que pueden traer una adquisición de un producto que no tenga una fuente justamente cierta del origen de donde nosotros vamos a consultar esa información, porque hay muchas ofertas. Ahora nosotros somos los que decidimos también cuál es la que elegimos para nosotros. Pero exacto. Te enganchan, Teresa, te enganchan con los planes de dieta ahora que se acerca el verano. Sí. Y no siempre son recomendables. Exacto, es el tema. ¿Y quién se hace responsable en ese caso? Bueno, acá justamente en el tema de salud hay tanta diversidad y muchos nutricionistas también hacen mención en esto de la educación de la información, en cuanto a la información, porque las consecuencias son inmediatas en la reacción del organismo. Cuando nosotros nos ajustamos o desajustamos nuestra dieta, decir, bueno, ahora voy a comer solamente zanahoria hasta fin de año para adelgazar, estamos haciéndole un daño a nuestro organismo. Obvio, no, hay que variar, no, o sea, quizás puedes sacar algunas cosas, pero igualmente esto que dice el negro de recomendaciones random, consultar la fuente, por favor, ser científica. Ahora sí, Tere, decinos qué trajiste tu tema. Dejamos hablar. Justamente para acompañar a nuestros trabajadores sobre el tema del consumo, y ahora que se aproximan las vacaciones, estábamos pensando sobre el tema de defensa del consumidor relacionado con el derecho del turista. Sí. Y si uno hace un pantallazo aproximado, tenemos que tener en cuenta que hay tenemos un contrato de consumo entre la agencia de viaje, por ejemplo, y en las plataformas virtuales a través de esa publicidad. La publicidad es parte del contrato.
Sí. Y entonces, hace poquito, ustedes seguramente también tienen la información del el huracán que estuvo en Jamaica. Sí. Y hubo 100 argentinos y argentinas Que quedaron varados, tienes razón. Varados en un lugar paradisíaco. Ellos compraron, teniendo en cuenta todas las referencias de la caipirinha, el traguito en la isla, días de sol, de mar y un montón de beneficios que ofrecía esa página y esas agencias de viaje y de turismo, que después se transformaron en un drama, ¿no es cierto? Donde hubo también pérdida de chances porque la gente tenía que volver, además de todo el daño económico, patrimonial, psicológico, el trato digno, el deber de información, porque también tenían que volver en tiempo y forma para continuar con su vida cotidiana de trabajos, y, estudios, etcétera. Pero ¿qué ocurrió? Acá nosotros nos preguntamos, ¿la agencia de viaje sabía que en ese tiempo se iba a presentar un huracán? Ah, mira. ¿Tenía que saberlo? Bueno, ahora hubo uno en Brasil, justo estábamos viendo en C5 tremendo. También. Lugares ¿Tiene la súper misma turísticos, información, ¿no? la agencia de viaje, que el cliente? No. Y yo creo que porque nosotros sabemos que en ciertas temporadas se producen huracanes y sobre todo en el Caribe. Claro. Entonces, en esos días muchas agencias hacen promociones de costos más económicos y accesibles, te dan formas de pago, pero después ¿qué pasa? Después viene el temporal y dice, no sabíamos, o sabían. Ellos tendrían que tener un seguro para, en ese caso, cubrirte todos los inconvenientes. Y no solamente el seguro, sino que prevenir. Claro, contártelo, ¿no? Cuando estás por comprar el viaje. Y nosotros como consumidores también necesitamos empezar a desconfiar y a preguntar, ¿por qué ahora esa mitad de precio? ¿Cuál es el motivo de esta promoción? Porque saben que hay problemas porque climáticos. Hay otros clientes que sí saben. Y entonces no dicen, puede ser tan guacho. No te la puedo believe. En eso es una temporada de huracanes, entonces me voy a ir de luna de miel. No. Claro, Y chao, todos los arruinada. ahorros que pasaron. Y no podés volver en semejante caos. Eso es una locura. 100 personas es mucha entra ahí cantidad. en juego la ética y la moral, ¿no? Porque y la plata, lógicamente. Entonces, hablando de la tentación, es tentador, sí, tenés el hotel, vista al mar, la música caribeña. Nos reservamos esos días para tener vacaciones. Lo proyectaron el año anterior a lo mejor, o en invierno. Sí, y entonces se organizaron, juntaron sus ahorros de todo el año o más, porque es en dólares. ¿Y después qué pasó? En esto nos conformamos con decir, justo me tocó el huracán. Otro frente que te odian, las empresas turísticas están escuchando, te van a decir, mira Teresa, Pregunta. está vivando. No. Acá volvemos a la ley de 24240, derechos del consumidor. Y en esto tenemos que hacer referencia a un principio que es el deber de información. Sí. Señora agencia de turismo, usted me tiene que decir, es muy económico, pero probablemente haya un huracán. Ahí entonces sí, no sos va vos nadie. el que lo vas a adquirir. Y a lo mejor no, qué sé yo. Tere, pregunta. Alta probabilidad. Los de la empresa te pueden decir, bueno, a ver, también es algo impredecible, es más probable que haya huracanes, pero tampoco saben con certeza de esta semana a esta va a pasar un Pero si huracán. vos tenés una empresa dedicada al turismo en la zona del Caribe, tu obligación como proveedor es garantizar la seguridad de estos pasajeros. Y dentro de la seguridad sabemos que hay equipos de tecnología satelital que determinan y detectan climatológicamente dónde están los huracanes instalados y cómo se van a ir desarrollando, por lo menos con 20 días o un mes de anticipación. Y algunos van prediciendo porque hay datos históricos de los huracanes. Okay. Entonces, por eso ya pueden prever y te ofrecen estos viajes, estos paquetes turísticos con la mitad de precio. Claro. Qué guacho. Pero es hablando de la crueldad de los proveedores a veces, tenemos que pensar que priorizan su economía al deber de seguridad y garantizar la prevención, ¿no es cierto? Si así todo aceptaras ese riesgo,
ver que la empresa qué requisitos tendría que brindarte en caso de un siniestro. La empresa debe garantizar, justamente es responsable en esta cadena de proveedores de consumo. Sí. Claro. La empresa de transporte también es responsable, toda la cadena y la publicidad. Nosotros cuando hacemos el clic, ¿qué estamos haciendo? Firmando un contrato. Dámelo. Un contrato de adhesión. Exactamente, necesitamos imprimirlo. Y a ver si ahí está la prevención también, de decir probables huracanes en tal tiempo, porque tiene que publicar las fechas históricas. El año pasado o cada 2 años se produce en este periodo. Entonces ahí tiene la decisión el cliente, y además de rescindir el contrato. Decir, no, yo no voy a viajar porque en ese tiempo escuché que puede haber huracanes. Quiero rescindir el contrato. Te tienen que devolver todo. Todo. Te tienen que restituir. No sucede eso. Qué importante lo de la letra chica, lo del contrato. Qué insistente. Y nuestras preguntas como consumidores, porque ellos tienen el derecho a vender y nosotros tenemos todo el derecho, absolutamente, y más, a preguntar, porque nos va a afectar en nuestra vida. Tere, es un hecho de que te tienen que devolver la plata aunque vos canceles. Totalmente. Porque no suele suceder. No suceder. Vos cancelás o rescindís del contrato y te dicen lo que ya pagaste a cargo de ellos. Acá entonces Camila nos abre otro planteo. ¿Por qué? ¿Por qué no nos devuelven son unos todo? chantas. Porque los consumidores todavía no estamos fortalecidos. Claro. Y entonces hay que hacer el reclamo personalmente a través de los medios electrónicos, pero también en el caso que no nos quieran escuchar, no nos respondan el mail, o no nos atiendan o se nieguen, ¿qué tenemos que plantear? La denuncia en defensa del consumidor. Y acá tenemos modelos para las denuncias. Para los compañeros todavía. Es gratuito. Bien. Entonces necesitamos, justamente en la UBA está el patrocinio jurídico de defensa del consumidor, que es gratuito, y entonces llevamos esto como prueba, el contrato, el momento que pagamos, si tenemos la factura, y además, o las transferencias realizadas en los pagos, y por otro lado, la falta de respuesta de la empresa. Entonces todo eso va a ser justamente nuestra prueba para que se reclame dentro de lo institucional. Esto se vio muy gráficamente con la pandemia, cuando la gente que quedó varada en otros países y tuvieron que recurrir al Estado para que los traiga, porque las empresas, como se ampararon que no los dejaban volar. Sí, y también hay jurisprudencia donde estas personas han reclamado judicialmente y les han restituido el total del importe de esos daños ocasionados, ¿no es cierto? Porque son muchos los que y además hay una cadena de proveedores. Está el del transporte aéreo, el de la agencia de viaje, el son del solidarios seguro. Todos en la demanda. Ojo que también está el seguro del viajero, que tiene que responder y tiene que reintegrarle todos los daños ocasionados, porque yo no puede salir sin seguro. Hoy estás hablando de turismo, pero hoy cada uno de nosotros ha aprendido un poco más. Yo leo todo ahora. Exacto. Viste que en una letrita chica no me digo, bueno, pero se te va a pagar siempre y cuando te choque un elefante verde, viudo, claro. Bien, lo pongo en extremo, pero digo. Pero es importante también aclarar en esto, Walter, que estás diciendo, que vos decís, va a ser imposible que un elefante verde viudo se me presente y choque contra él. Entonces, ¿qué significa esto? Que estos contratos que son de adhesión son con cláusulas abusivas. ¿Quién lo dice? La Ley de Defensa del Consumidor. Exacto. ¿Y qué pasa con estas cláusulas abusivas? No hay un elefante verde en Buenos Aires. Entonces, esas cláusulas abusivas se dan como no escritas, son nulas. Está bien. Anuladas absolutamente. Está bien. A favor del consumidor. Perfecto. Porque además en ese contrato, igual que las agencias de turismo, el consumidor formó parte para elaborar las cláusulas. No, por supuesto. Porque por supuesto que no iba a poner que si se encontraba con un elefante verde en Buenos Aires. En todos los casos,
los organismos de Contralor de cada uno de los espacios que tengan que ver con la salud, con el seguro particular y una serie de cuestiones, hoy están en jaque por el desmembramiento del Estado. Qué gran discusión pone en valor esto. Bueno, ¿no? pero nosotros ya venimos con una historia de reclamos y con jurisprudencia desde el año 1994, que recién ahora, después de 20 años, sí, se empezaron a registrar como base y punto de partida para hacer nuevos reclamos y para justamente ponerle un freno a estos proveedores indiscriminados que se abusan del trabajo y del salario de los trabajadores o jubilados, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en estas agencias de turismo, por ejemplo, hoy hablábamos del viaje estudiantil. Ahora muchos papás, muchas familias están pensando en el viaje de egresados para el año próximo y empiezan las agencias de turismo a hacer las promociones en las escuelas y en esto hay que estar muy atentos. No te puedo contar lo que es, lo que pagás a cuando llegás la realidad. Exactamente. Es increíble. Entonces, ¿qué hay que hacer? Solicitar el contrato, comparar con otras empresas y además, dentro de todo este desmembramiento de que estabas hablando del Estado, sigue existiendo la Secretaría de Turismo, sí, que es el órgano regulador y que como sanción les ponen multas a las agencias que no cumplen por incumplimiento del contrato, porque las cuotas tienen que ser regulares y tienen que tener una cierta condición y respetar los plazos para poder hacer los retroactivos que no pueden ser desmedidos, con intereses, multas y sanciones. Y entonces todo esto se debe empezar a preguntar como parte de las familias que van a emprender este proyecto que tiene que ser de alegría y de felicidad, por supuesto, y que lamentablemente a veces termina mal. En lo peor, Sí. en lo peor. Bueno, Bien. Teresa, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Pero te garantizo que se aprende, la gente va tomando contacto y conocimiento. Nosotros de esto. mismos. Nosotros cambiamos. Mismos. Y además cuidando el salario, cuidando nuestros derechos, y reclamando, sin temor. Nosotros no somos culpables, es la oferta la que nos tienta, nos lleva y nos trata de convencer. Totalmente. Y antes de cerrar, nuestro compañero Freddy puso: esperamos la cremona en mi equipo Tere y 10 más. Tere, genia, ¿de qué planeta viniste? A ver que cortarla en vivo. Sí. Obvio. Muchas Sí, gracias sí. por todo. No, Gracias, Tere. Un beso Tere. también al Muchas compañero gracias. que nos está escuchando. Muchas y a todos gracias. los que están en el trabajo y que se están preparando también para asistir. Un abrazo grande en el Día de la Tradición.